Muy bien. El dato de apertura del señor abogado de la defensa. Doctor, antes de continuar con los alegatos, permítame primero establecer un marco de contradicción, no solamente a la prueba, sino también a los supuestos indicios de proclividad y capacidad delictiva, señalado por la doctora Diana eh, Kelly Caro Soto Caro. Doctor, un juicio oral, un juzgamiento, no es un momento, no es un contexto en donde se tenga que evaluar a la persona más prontuariada o a la persona con mayor problemas con la justicia. No, no confundamos los planos de discusión, sino más bien centremos bien lo que es objeto de este juzgamiento público oral contradictorio. No es, por ninguna manera, el objetivo de hacer un concurso de la personalidad o el sometimiento de la persona sometida a juicio a las reglas de una convivencia pacífica y sana, llámese una persona con prontuario, como es este caso. El derecho penal, doctor, no es de persona, sino de acto, de acción. Y es la acción delictiva que el Ministerio Público está proponiendo la que debe ser acreditado en sus elementos objetivos y subjetivos. Es decir, señor magistrado, los componentes típicos, usando la teoría jurídica del delito, los componentes típicos del delito de receptación agravada es lo que el Ministerio Público tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable en este caso. Y no lo va a hacer, no lo va a lograr por las siguientes razones. Recordemos cuáles son los marcos de imputación del artículo 194, señor magistrado, porque en este contradictorio ya planteada la propuesta de una pena tan grave contra este ciudadano inocente, señor magistrado, y ahora, señor magistrado, para resolver este conflicto, usted va a tener que estar enmarcado en lo que es el 194 del Código Penal y específicamente en el verbo rector esconder. El que esconde un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito será reprimido. Esta descripción, doctor, y esta lectura literal del artículo 194 nos pone en contexto y en primer orden permite rechazar cada una de las afirmaciones puramente subjetivas del Ministerio Público. Entendemos, es su labor, es su trabajo. No estamos en contra de que se investigue, pero sí estamos en contra de que se pretenda establecer una pena tan alta para una persona que no ha cumplido con los requisitos del tipo penal. Paso a exponer en primer orden, doctor, los contraindicios y las pruebas que el Ministerio Público no ha tomado en cuenta. En primer orden, el Ministerio Público ha fijado, ha fijado el contexto, los hechos, en un antes y un después, para forzar, para apretadamente, para forzadamente concluir que mi patrocinado ha sido la persona que recibió la camioneta luego del robo, la trasladó desde la quinta etapa de San Andrés hasta la residencial Vía Marina, la salida con dirección a Moche en el Alto Salaberry, y es el que preparó también el inmueble que la señora fiscal indebidamente ha calificado como abandonado, ha acondicionado, dice, la sala como una cochera, la misma que ha sido acondicionado con plásticos, y ha sido él el depositario de la unidad vehicular y donde empezó a trabajar labores, dice, destinadas a impedir que el GPS brinde la información. Mire, solamente una prueba al canto,
una sola muestra, para muestra un botón. Si fuese así como plantea la Fiscalía, ¿cómo explica que la policía llegó por la actividad del GPS? Fíjese, y estos son contraindicios del propio desarrollo fáctico de imputación. Si el robo fue entre las 12 y 1 y mi patrocinado fue intervenido, dice la Fiscalía manipulando, entre las 4, 5 de la tarde, más de 3 horas, doctor, más de 3 horas, que esa camioneta de repente hubiera estado deshuesada, como lo dicen, partida, despedazada. Y lo decimos esto, doctor, porque es un contraindicio fuerte de temporalidad, en el sentido de que recién a mi patrocinado, porque la Fiscalía dice, doctor, no pierda de vista, que mi patrocinado ha recibido el vehículo. El robo ha sido entre la 1 a 2 de la tarde. Ha sido puesto en la denuncia en la comisaría correspondiente y él ha entrado en posesión del vehículo casi inmediatamente. Sume usted el trayecto hasta Vía Florencia, hacia Vía Marina, y definitivamente tenía todo el tiempo del mundo para descuartizar, para canibalizar ese vehículo, cosa que no ha sucedido. Entonces, esto lo hace la Fiscalía para luego concluir que él tenía conocimiento, y acá no lo ha dicho, doctor, pese a que usted muy inteligentemente y muy objetivamente, sustentado de seguro en su experiencia profesional, los indicios o contraindicios, y acá la Fiscalía solamente ha hablado de esconder, que es uno de los elementos que pide este tipo penal, un elemento objetivo, pero ni siquiera se ha aproximado, ni siquiera ha emitido afirmación alguna respecto a cómo conoció o debía presumir, pero por el relato que ha hecho la defensa en ejercicio de la contradicción, doctor, contestamos que mi patrocinado no tomó conocimiento, porque es una cuestión directa, y la Fiscalía ha afincado que el conocimiento ha sido luego de recepcionar el vehículo tras el robo. Mi patrocinado no hay prueba directa ni indirecta. Doctor, y aquí debemos recordar el último pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a los indicios. Los indicios son una inferencia, doctor. Los indicios parten de un hecho concreto y aplicándose lógica formal, llegas a una conclusión sobre algo que no existe. Por eso es que el Código Procesal Penal establece y la Corte Suprema exige exquisitez en el uso de los contraindicios, como usted lo está mostrando, pero Fiscalía no, en el sentido de establecer hecho, no solamente un hecho, 2, 3, pluralidad de indicios para llevarte a una conclusión. Y en este caso, no hay indicio menos prueba que mi patrocinado haya recibido la camioneta luego del robo. Respecto al robo, ha venido a declarar el testigo de sección, que es el propio agraviado. Han venido a declarar los trabajadores del car wash. ¿Acaso alguno de ellos vincula a mi patrocinado, lo identifica como una persona que ejecutó el robo? No. ¿Acaso lo vincula como la persona que luego del robo, a las afueras del car wash, ubicado en la quinta etapa de San Andrés, recibió la camioneta? Doctor, luego de ese acto, como lógica consecuencia, la actividad probatoria se desplegó a nivel policial. El agraviado se fue a poner la denuncia. Revise usted la denuncia, el acta de denuncia. ¿Acaso el agraviado identifica a mi patrocinado como autor del robo y o como la persona que recibió la camioneta? Luego de eso, doctor, la actividad policial solamente concluye en el acta de intervención. La pregunta cae de madura, señor magistrado. ¿Cuál es el dato objetivo? ¿Cuál es la prueba? ¿O cuál es el hecho base? ¿Cuáles son los indicios base, concomitantes, plurales, para que la Fiscalía luego rebote y concluya en que mi patrocinado conoció de la delictuosidad y más aún, ¿cuál es la prueba directa? Y aquí sí es prueba directa, no indiciaria, doctor, porque si no hay prueba directa y no hay hecho fáctico, tiene que haber una prueba que le lleve a usted a persuadir que mi patrocinado efectivamente recepcionó la unidad. ¿Acaso la Fiscalía nos ha indicado que tiene algún video en la que mi patrocinado recibe el vehículo? ¿Acaso hay un recorrido de cámaras en donde se ve que mi patrocinado llega manejando con el vehículo a Vía Marina? ¿Acaso hay un testigo, un testimonial
en la que indique que mi patrocinado fue el que ingresó el vehículo a ese lugar? La respuesta es un rotundo no, señor magistrado. Por lo tanto, la Fiscalía se ha puesto una tarea bastante fuerte, se ha puesto un propósito bastante exigente de prueba. Y ya estamos demostrando al inicio que no hay ni indicio ni prueba directa que mi patrocinado conocía de la delictuosidad de ese vehículo, porque a él se le juzga por la receptación, no por el robo. Por lo tanto, luego, ¿cómo le va a pedir justificadamente una pena tan alta? Por sus antecedentes, porque su caballito de batalla de la Fiscalía desde el primer momento ha sido sus antecedentes. Y hemos dicho al inicio, ¿acaso los antecedentes determinan la responsabilidad penal en un hecho delictivo imputado a una persona? No, el derecho penal es de acto y no es de autor. Recordemos, por favor, nuestros estudios de pregrado y posgrado, doctorados y maestrías, porque este es un principio básico, una regla básica, es una garantía que las condiciones personales no contribuyen a la determinación de la responsabilidad personal en el hecho delictivo de un acusado. Dicho esto, señor magistrado, paso a señalar mis alegatos. La propuesta de la defensa es de una absolución por duda razonable. Si bien es cierto, hay algunos indicios, pero no de la receptación, doctor, sino de la vinculación de mi patrocinado con el vehículo. Ya quedó claro que no hay prueba directa, menos indiciaria, que acredite o haga, que permita concluir, haciendo la inferencia indiciaria, que él recepcionó, prueba directa, o que él, luego de conocer del robo, él recepcionó el vehículo y lo guardó. No lo hay. Sin embargo, lo que sí hay es la vinculación de mi patrocinado con el vehículo, porque es un acta policial que nosotros no la cuestionamos. Muy bien. La postulación es de inocencia, y en este caso porque la evidencia, la prueba que la Fiscalía va a actuar en este plenario, doctor, no va a permitirle a usted llegar a la convicción, al convencimiento, no va a acreditar que mi patrocinado conoció de la existencia previa delictiva del vehículo en el cual encontraron, y menos podía presumir porque él llegó al lugar, él solo, él ha llegado y él ha sido convocado para trabajar en ese vehículo. Un minutito, por favor. Decía, doctor, que mi patrocinado llegó solo. Y no vamos a establecer contraindicios. Vamos a empezar por las pruebas. Y la primera prueba es el testimonio que él va a dar hoy día. Él va a declarar y va a explicar en primer orden el ciudadano Gianfranco. Él va a explicar, el ciudadano inocente Santa Cruz Hernández Gianfranco, él va a explicar primero dónde estuvo, qué estuvo haciendo entre las 12 y 2 de la tarde. Primer punto, ¿por qué? Porque él va a comprobar que al momento del robo, él estaba en otro lugar muy distante y realizando actividades propias de su vida personal, social, y no estaba realizando actividad delictiva, y menos haya estado en comunicación telefónica, vía WhatsApp o de alguna manera con los ejecutores del robo. Con su declaración, mi patrocinado Gianfranco va a comprobar que él no conoció del robo. Tercero, va a comprobar que él no presumió cuando llega a la casa convocada para trabajar, porque el vehículo ya estaba en la casa, él no presumió, porque a él lo recibió el dueño o inquilino del lugar y a él le permitieron el ingreso al lugar que ya estaba con esas bolsas protegiendo a la cochera. No es que haya sido adaptada a una sala, sino sí es una cochera, y que hoy en día, señor magistrado,
ese lugar que estaba embolsado ya tiene puerta de cochera, tal como lo hemos acreditado con la fotografía que hemos incorporado como prueba al cuaderno de pruebas competente de este juzgado. Con su declaración, mi patrocinado va a comprobar que él no participó, no recibió, no, y por lo tanto no conoció del robo. Va a acreditar y va a ser un contraindicio, no va a ser contraindicio, una prueba que va en contra de los indicios de la fiscalía del lugar y de ubicación de mi patrocinado. Él va a acreditar qué estuvo haciendo en el lugar donde se halló el vehículo. Él va a acreditar que estaba realizando labores de trabajo, tal como lo dijo desde un primer inicio, doctor, y una prueba corroborativa de su función social, aunque la fiscalía le quepa muchas dudas que un prontuariado no pueda trabajar honradamente. Sí, él lo dijo desde el primer momento, doctor, y le invito a revisar escrupulosamente el acta de intervención. Y esta acta de intervención, que no va a ser negada por los efectivos policiales que van a venir a declarar, nos llevan en conjunto a comprobar, a sostener que su presencia en el lugar y su vinculación con el carro era por trabajos netamente de conocimiento de mecánica, eléctrica, automotriz. Con esto explicamos por qué estuvo dentro del inmueble y por qué estuvo con el vehículo. Y esto está acreditado con los testimonios de los policías, de mi patrocinado y el acta. Y él estaba trabajando. Además, con la declaración de su esposa y de su otra pareja, que van a explicar cómo es que llegó a ese inmueble. Sobre todo su otra pareja, que está aceptada como testigo, porque fue la otra pareja la que lo convocó para el trabajo, ya que el dueño, el inquilino del inmueble, el señor Mendoza, Girsto Mendoza, fue que le pidió a Romina, su otra pareja de mi cliente, le pidió que convocara a su pareja porque conocía que sabía de trabajos mecánicos eléctricos en vehículos eléctricos para que revise las alarmas porque estaban muy sensibles. Y me refiero a lo siguiente, que no sé si cuando es común que los carros cuando estén expuestos a un ruido fuerte, las alarmas suenan. Y eso y las ventanas también se bajaban, eléctricas. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces, por eso fue convocado. Mi patrocinado fue convocado por el propietario o inquilino del inmueble, lo que se acredita que no estaba abandonado. Y quien tiene que responder por las bolsas y luego por la colocación de la puerta de cochera es el inquilino propietario, que también va a venir a declarar el señor Esquerre. Entonces, doctor, tenemos prueba corroborativa de que mi patrocinado no conocía el lugar, fue invitado al lugar por motivos laborales. Y también desvirtúa que mi patrocinado haya condicionado porque él no tenía vinculación con el inmueble. Hay un contrato que se ha adjuntado, doctor, un contrato de arrendamiento y se ha ofrecido como testigo, la fiscalía también lo ha ofrecido, al inquilino, al señor Cristo Mendoza. Y también se ha ofrecido y se ha convocado al dueño del inmueble, lo que acredita que ese inmueble no está abandonado. Y los responsables de lo que sucede en el inmueble es del propietario y del inquilino. Por lo tanto, ¿de qué acondicionamiento se le puede imputar a mi patrocinado si él no tenía vinculación jurídica, fáctica, más que fáctica, con el inmueble? Porque podría ser denunciado por usurpación si es que se mete a un inmueble. El alejamiento de su domicilio, dicho como indicio, para manipular. Vamos por el primero, alejamiento de su domicilio. La declaración de mi patrocinado, la declaración de su pareja, de su esposa y de su otra pareja, para no usar un término despectivo, menos en este día de la mujer, doctor, van a acreditar el por qué es que estuvo fuera. Y la conclusión es que estuvo fuera, lejos de su domicilio, porque ese día trabajaba como de costumbre y tiene su contrato laboral, el mismo que tiene una cláusula flexible en el sentido que por los 850 soles que mensualmente ganaba por parte de su empleador, un mecánico reconocido de la ciudad, por lo bajo, porque era menos del básico legal, él podía hacer cachuelos o trabajar, digamos, de manera delivery, en donde fuera convocado. Y donde fuera convocado, ha sucedido este caso, lo convocaron.
Por eso es que la encuentran con la chimpunera, con los guantes, más no con el tipo de encendedor que la fiscal, sin pericia alguna, solamente dice, señala que se trataba de un GPS. Y no le pertenece a mi patrocinado, lo que señala la fiscal puramente subjetivo o de pronunciación de palabra, que no son placas. Porque, doctor, las placas tienen que pasar por una pericia. Porque las placas pueden ser falsas, pueden ser adulteradas o no ser placas. Lo real y concreto, que mi patrocinado se le encuentre la chimpunera, los guantes, más no le pertenecen los objetos que dice la fiscalía, que son placas que no la ha acreditado, doctor, y le pido a usted, sea muy escrupuloso al exigirle prueba que acredite su afirmación de la fiscal, que son placas. Y no hay pericia respecto a las placas. Y las placas en el Perú sí pueden ser peritadas por la UPROVE, cosa que no ha sucedido. Ni los testimonios policiales, por más especialización que tengan, pueden suplir a una pericia. Y usted no puede generarse íntima convicción por testimonios de algo que tiene que ser acreditado con una pericia. Esos objetos no son placas. De la misma manera, con el objeto que la fiscalía ha identificado como GPS. El GPS, doctor, es un componente tecnológico que tiene funciones justificadas en actividades tecnológicas, en componentes tecnológicos. Usted puede afirmar que es el objeto que ni siquiera lo ha ofrecido la fiscal, doctora. Y el Código Procesal Penal establece la presentación de prueba material. Y en este caso, prueba material desconocido para nosotros, que desconocemos, son las llamadas placas, que no son, porque no hay pericia que lo corrobore así, y el aparato denominado GPS. Más aún se ha dicho que es un encendedor o algo así. Entonces, doctor, sobre estos dos elementos que no le pertenecen patrocinado, no hay prueba alguna, científica, técnica, pericial, que corrobore el testimonio de la fiscalía. Manipular el orificio que es usado como encendedor. Doctor, ¿tienen algún video? Los policías, como relatan y narran, lo único que dicen que cuando vieron por un hueco a una persona dentro del vehículo, y si el vehículo está con las puertas cerradas, luego, ¿cómo podría pensarse que alguno de los policías haya visto la manipulación? La afirmación de la fiscalía proviene de una afirmación, de una apreciación, de una subjetividad, sin corroboración. Pues su función social, su labor que estaba realizando de mecánico eléctrico sobre el vehículo, doctor, permite concluir que sí, él estaba manipulando, pero no para anular el GPS, porque la camioneta, según el relato de la